Seguimos en Conexión B, Análisis, Entrevista. Es hora de ir a nuestra sección Alguien como tú, hablando de derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de las minorías, con nuestra buena amiga Gladys Pérez Maldonado, que está lista, como siempre, el día de hoy. Adelante, Gladys, muy buenas tardes. Hola Jorge Luis, buenas tardes y buenas tardes a todos los radioescuchas en este último lunes del mes de febrero. ¿Cuántas y cuántos más? Esa es una pregunta que nos hacemos diariamente, Jorge Luis. Cada 25 de mes, y acabamos de pasar el día 25, el sábado pasado, se hace una campaña publicitaria a través de las redes sociales acerca del Día Naranja. Es un día en donde se trata de visibilizar la violencia que existe en contra de la mujer, especialmente de las niñas y niños y adolescentes. Pero ¿qué sucede con este tipo de campañas cromáticas en las cuales yo no estoy totalmente de acuerdo? Es muy fácil subir a las redes sociales un sticker, una publicación en color naranja, el salir vestidos de naranja ese día para sensibilizar a la población de la violencia existente en nuestra sociedad en contra de estos grupos. No pasa nada. Finalmente, creo que no está resultando. Esto es una crítica totalmente personal, pero supongo que ese tipo de campañas cromáticas se vuelven cotidianas. Nos acostumbramos a verlas en las redes sociales, nos acostumbramos a escucharlas en la televisión y lo que sí es cierto es que las estadísticas, los números aumentan de violencia en contra de estos grupos prioritarios como son las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes. Definitivamente es una campaña fallida. Lo decepcionante es, y no vamos a dar las cifras aquí en este momento porque están en el artículo semanal en nbnoticias.mx, que lo pueden consultar a partir del día de hoy. Y bueno, pues no las daremos, consúltenlas en ese espacio, pero sí lo decepcionante es la percepción de inseguridad que existe en nuestra sociedad. Quiero comentarles que trimestralmente el INEGI hace una encuesta de seguridad pública urbana para ver cómo va la sociedad, para más o menos palpar cómo va la sociedad y cómo siente la inseguridad en el país o si se siente seguro. Decepcionantemente, Jorge Luis, las estadísticas de inseguridad, la percepción de inseguridad de las personas ha bajado. Y digo decepcionantemente porque es un contrasentido con los números de los homicidios que ocurren diariamente, de los feminicidios, de los robos a mano armada y podríamos enumerar muchas más. El 64.2% de la población en diciembre de 2022 consideró que se sentía inseguro caminando en su población, ¿no? Esto es un contrasentido de lo que sucedió un año anterior, en diciembre del 21, donde se sentían 65.8% de la población con un tipo de inseguridad al salir a la calle, al ir a trabajar en su día cotidiano. Esto no es que nosotros queramos que la gente se sienta insegura, sino que las cifras no nos engañan, Jorge Luis. Y las estadísticas nos indican que la violencia, las muertes en contra de estos grupos han subido. Luego, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros como sociedad, Jorge Luis? Eh, Creo que, Gladys, esta pregunta que dejas se vio manifiesta el día de ayer en estas concentraciones en más de 100 ciudades en la República Mexicana, en el extranjero, que se dieron con relación a defender nuestra democracia. Y es lo que tenemos que hacer, salir a hablar, salir a manifestarnos, exigirle a las autoridades, en este caso, a las autoridades, todas las que tienen que velar por la prevención del delito, todas las corporaciones policiales, desde el ámbito federal, estatal, municipales, los distintos cuerpos de élite que están encargados de esta tarea, precisamente que es la de que exista las condiciones de seguridad, paz y tranquilidad en las que tenemos que vivir como una sociedad de primer mundo, no se están dando. Tan es así que
están las cifras, están los datos duros que son terribles, con más de 140,000 personas ya asesinadas de manera dolosa, que tiene que ver precisamente con esta descomposición en la que estamos viviendo a nivel nacional, y la otra, lo que tú estás indicando, los índices de percepción, qué sentimos nosotros como sociedad de cómo estamos viviendo y si estamos viviendo en un país seguro o no. Estamos hablando que de 6 a 7 de cada 10 personas se sienten inseguras en la ciudad donde viven, sienten que no tienen las condiciones como tal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Manifestarnos, abrir la boca, decir que no están bien las cosas, que se cumpla la ley, que se llegue hasta las últimas consecuencias con los actos que se están realizando día con día en los distintos puntos y estados de la República Mexicana, actos muchos de ellos atroces que ya nos estamos acostumbrando a vivir y a normalizarlos y no podemos aceptarlo de esta manera. Creo que el día de ayer fue un buen ejemplo de lo que tenemos que hacer como sociedad, Gladys, no únicamente cuestiones que tengan que ver en lo político o aquí ya directamente con la democracia, como era el objetivo de esta manifestación del pasado domingo, el día de ayer. Ahora también hay que movernos en el tema de la seguridad, que es vital, literalmente es vital para todos los mexicanos. Creo que contestando a la pregunta que dejas, para mí, mi punto de vista es lo que tenemos que hacer como sociedad. Sí, definitivamente, Jorge Luis, porque el egoísmo del ser humano nos lleva a que si no tenemos cerca alguna situación de feminicidio, de homicidio doloso cometido en contra de alguna persona querida, algún familiar, alguna persona querida, alguna amistad, pues entonces nos resulta indiferente. Vemos las cifras en los periódicos digitales, ahora ya todo es digital, en las redes sociales y pasa. Lo vemos, lo comentamos y al día siguiente se nos olvidó. Yo creo que es muy importante dejar de ser egoísta como ser humanos, que es nuestra naturaleza, y salir a las calles, exigir efectivamente, Jorge Luis, a las autoridades para que esto de una vez por todas acabe. La indiferencia definitivamente es algo que va en contra de ese beneficio que pudiéramos obtener de tener una ciudad en paz, una sociedad tranquila, como la vivíamos hace muchísimos años, como yo la viví cuando era joven, como tú la viviste y muchos de los que nos están escuchando la vivieron, en donde no había teléfonos celulares para que nos pudieran estar localizando nuestros padres y aún así existía la confianza de que íbamos a regresar con bien a la casa a la hora indicada porque así siempre se respetaba. Ahora no, ahora los padres de familia están pendientes de sus hijos, de dónde están, se reportan a la hora que salen del trabajo, a la hora que salen de las escuelas para decir, ya voy en camino. ¿Y cuál es el problema tan grande? Cuando esa comunicación se rompe, entonces los padres inmediatamente pues entran en angustia, que ya lo estábamos platicando nosotros la semana pasada acerca de que la sociedad se encuentra angustiada. Jorge Luis, esto es algo muy grave y que tenemos que de una vez por todas tomar cartas en el asunto y buscar una solución. Las autoridades deben de dedicarse a ver qué es lo que deben de hacer para darnos seguridad pública a todas y a todos los ciudadanos mexicanos, Jorge Luis. Y para eso despachos como el tuyo, Gladys, pueden apoyarnos, incentivarnos y sobre todo dirigirnos a ver qué hacer con todos estos actos y estas situaciones que diariamente se presentan. Yo nada más eh, le pondré otro adherente a los adjetivos que acabas de calificar de interferencia, de egoísmo como sociedad, la indolencia que tenemos también como sociedad. Tenemos que ser más empáticos y considerados ante lo que estamos viviendo y a lo que viven muchas personas. Y para esto, pues, los despachos especializados como el tuyo, Definitivamente, pues para eso estamos preparados, para coadyuvar con las autoridades en la maquilación de estas políticas públicas, para orientar a las autoridades a realizar políticas públicas de aplicación real y en este caso políticas públicas de seguridad de ciudadana. Esto es muy importante. Nosotros estamos capacitados para poderlo hacer en la Consultoría Jurídica de Género, en donde nos pueden localizar al 2291 40 08 18. Estamos a sus órdenes
queremos coadyuvar, somos personas ciudadanas de a pie que estamos interesados por una mejor sociedad para los nuestros y las nuestras. Yo creo que eso es algo muy importante y no porque las autoridades no sepan, sino porque las autoridades están muy ocupadas en muchos rubros y siempre se necesitará una asesoría externa, pues para llegar a buen camino en la implementación de estas políticas a favor de la ciudadanía, Jorge Luis. Definitivamente, Gladys, pues como siempre, muchísimas gracias por estos datos, esta información que nos das y sobre todo el punto reflexivo que nos dejas, que es de suma importancia tomarlo en cuenta y llevarlo a cabo, porque estamos hablando de la integridad de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Gladys, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jorge Luis, y solamente les dejo nuevamente la reflexión. ¿Cuántos y cuántas más? Hay que pensarlo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Que tengan un extraordinario inicio de mes de marzo. Hasta la próxima. Igualmente, muchas gracias a nuestra buena amiga Gladys Pérez Maldonado en nuestra sección Alguien como tú, hablando de derechos humanos, derechos de la mujer, derechos de las minorías. Nos despedimos, nos vamos. Mañana vamos a estar con más conexión de análisis, entrevista aquí, en punto de las 5 de la tarde. Pásela muy bien.